Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Profesor, ¿me escucha? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Y usted? Muy bien, por dicha. Por lo menos manteniendo la tranquilidad. Mañana, sí, no la había escuchado. Está bien, no hay problema. Sí, perdón, tal vez era yo también, ya vi que tenía bajo el volumen. De todas formas, no tenía los audífonos puestos, así que el audio no lo iba a oír nunca. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Ya. ¿Cómo han recibido esta noticia del virus? Yo pienso que la clave, la pregunta está, y hoy me está, yo no oí hoy la noticia, solo oí el resultado, ¿verdad? De los números. Pero mientras mantengan las camas de cuidados intensivos y los hospitalizados en control, a mí no me asusta porque ya sabemos desde el principio que nos vamos a contagiar todos en algún momento, ¿verdad? El tema es ese control. Por supuesto que sí asusta que se pueda perder ese control, ¿verdad? Y se sature el sistema. Sí, exacto. Yo siento que es que también a las personas no las han preparado para eso segundo que usted dijo, ¿verdad? Que es que nos vamos a contagiar todos y que el número de casos va a aumentar. Es que uno sigue oyendo a muchas de las autoridades decir que necesitamos evitar el contagio, necesitamos evitar el contagio. Sí, pero es que no No es lo evitar el podemos. contagio en sí, No lo exacto. podemos evitar. Es Esperar la retardarlo. vacuna es una promesa muy lejana. Eso, Sí, exacto. Sí, no lo sí. vamos a evitar. Sí, es complicado. Y hay gente que de verdad se asusta mucho y gente que de verdad se estresa mucho, ¿verdad? Se quieren, cada vez que oyen una cifra de estas, se quieren morir. Yo siento que eso tampoco le hace mucho bien a la salud de las personas. Pero yo creo que lo hacen a propósito. O sea, yo no sé si ahí me equivoco. Me parece que ese control del miedo es importante en alguna medida para una élite, digamos, porque al final también la pregunta es, bueno, si yo no sé en este momento el porcentaje, pero si el porcentaje esperado de positivos es, no sé, digamos un 5%, un 10%, pues si hacen 100. Sí, sí, y noticias, por ejemplo, como el de la vez pasada, el señor de la vez pasada, la caja que pruebas, dijo que se iban a acabar las camas. van a tener 10 y se hacen
Ujú. Ay, lo perdí. No, no, sí le escucho, mañana. ¿Aló? Ah, creí que lo había perdido. Sí. Que me dio ahí una señal de baja señal. Sí. Sí, 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 es bueno, y complicado. por ejemplo, es como contradictorio, ¿sí? Y no les dio la gana porque era casi como una cabezonada decir que mascarillas, al menos en los buses, en el transporte público, era como de sentido común. Ah, pues no, Sí, no. Y ahora resulta que sí. Pues claro que sí. Aunque sea un pañuelo, claro. todo es una barrera, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Pero yo no sé, yo no entiendo. Yo sé que todos en el mundo están aprendiendo esto porque esto es muy nuevo, pero bueno, sí, entiendo, Europa y entiendo que el hay medio, luchas internas. así es, Europa y Oriente nos lleva un mes por delante o dos, entonces como ir viendo quiénes les va yendo más mal y quiénes les va yendo un poquito mejor, y a los que Sí, le ha ido un quizás, poquito mejor les ha ido desde que algunos le pusieron del principio, por ejemplo, República Checa, yo tengo un sobrino que sí. vive ahí, En y los países desde el asiáticos. principio, y los países asiáticos, Taiwán, Japón, ¿verdad? Desde el principio. Y me decía mi sobrino, ni siquiera nos obligaron a que tenía que ser de la tela no sé qué, obviamente que hay recomendaciones para cosas mejores, pero incluso, o sea, aunque una bufanda, pero no puedes entrar a un supermercado ni a un transporte público sin taparse. Y Sí, eso sí. ha hecho diferencia, ¿verdad? Pues sí, por lo menos ha retardado un poco la infección, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ocupa? ¿Qué es Lo lo que que se están, ocupa? la No la vamos estrategia a es esa. evitar, exactamente, es retardarla, es dosificarla, digamos, ¿verdad? Sí, Ujú, exacto, así exacto. es. Y me parece que ya el miedo sobra porque lo que están haciendo con eso también es colapsando a muchas personas. Bueno, yo tengo gente conocida que ya han colapsado con las Sí, sí, noticias, ¿verdad? usted Entonces, tiene razón. Yo también conozco gente ya entró en un pánico, ¿verdad? Ya desproporcionado, ¿verdad? Y sí, sí y hay que tampoco es eso. cuidarse, Sí, pero ¿verdad? Con racionalidad. De ahí tenemos que vivir con esa realidad, ¿verdad? A mí yo no me pienso que gusta que sí. le digan nueva normalidad porque me pongo Mm, furiosa, porque digo, no es sí, normal, es anormal, pero sí es una realidad, sí, ¿verdad? Entonces, sí, sí, exacto, exacto. Son los nuevos hechos que tenemos ahí enfrente. así es. Sí, es complicado. Y al panorama académico, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo lo ven? ¿Les han anunciado algo diferente o no? Todavía no. A ustedes les falta todavía un cuatrimestre más, ¿verdad? De la maestría. Nos falta la ¿O este es parte el de último? tesis, este es el Ah, ok. último. Nos falta solo la Sí, parte de tesis. Lo que anunciaron hoy vi que van a bajar el sistema del aula virtual y eso, pero creo que la fecha sí. coincide con vacaciones, entonces supongo que No, no, es para la ¿no? semana entrante. Lo que Ah, pasa es es que para la para semana nosotros, entrante, no me ubiqué yo en la fecha. a nosotros no nos afecta, Ok. pero el resto de clases de ustedes sí. Mm. Porque es del domingo al martes, que van a hacer una reparación ahí de... Ujú. Bueno, pero en realidad no nos afecta porque con el profesor Fuchs, él no usamos tanto el aula virtual, él ya pasó todas las lecturas, digamos, ya no Ah, ok. necesitaríamos. Usted también. Ujú. Y la otra profesora es la de tesis, entonces en realidad no nos va a afectar. Yo No no había está ubicado bien la fecha, atrasado. vi el anuncio, pero no ubiqué las fechas. Me imaginé Ujú. que eran vacaciones, pero bueno, si no, creo que tampoco nos va a afectar. No, yo diría que no van a tener tanto problema. Por lo menos con nosotros no va a haber tanta afectación. Ya que usted lo dice y me lo menciona a los compañeros que están ingresando, que están entrando, sí, recordarles que en el aula ya están todas las lecturas de aquí al final del trimestre, para que las vayan ahora también en estos 15 días, tal vez dándole una ojeada a las que faltan y a las que no han podido utilizar. También tenía pensado ahora hacerles una propuesta para la evaluación final de la última semana, a ver qué les parece a ustedes. Ahora al final hablamos un poquito de eso. Y la charla estaba yo pensando en hacerla o el 22, que ingresamos, que tenemos clase nuevamente, o una semana después. Vamos a ver con el invitado, a ver qué fecha nos da la pauta. De ser así, entonces tenemos dos opciones. Si nos queda el tiempo suficiente después de la charla para hacer la exposición correspondiente,
pues la haríamos ese día. Y si no, la correríamos una semana para hacer las dos presentaciones que son tal vez más cortas, un mismo día, y dejarle al invitado la charla para que él pueda utilizar una hora, hora y media con este método un poco de interactivo del Zoom, para que ustedes puedan también trabajar con él, si a ustedes les parece un poquito sobre eso. Bueno, está don Mario y está doña Sandra. La sesión de hoy la pensaba hacer cortita. En realidad era simplemente oírlos a ustedes, mencionar algunas cosas sobre el tema de ustedes, trabajarlo. Y si les parece, dejar para la próxima clase una breve práctica que les daría al final sobre el tema de responsabilidad de los estados. Entonces, no sé si ustedes ya están preparados para iniciar la exposición, doña Sandra, don Mario, para ir trabajando sobre eso, no atrasarlos tampoco mucho a los demás compañeros ni a ustedes. ¿Cómo están? Perdón, profesor, ya Ujú. que usted habla de la práctica, yo quiero hacer una observación. No he hablado con ningún compañero, sí. O dos, en realidad. El trabajo que tenemos que presentarle, creo que en el aula virtual dice para mañana, si nos permite presentarlo durante la semana, o sea, que podamos presentarlo el sábado, el domingo. Y la Déjeme otra ver es cuál es que el trabajo. Yo no lo he visto este. el trabajo es sobre la presentación de la semana pasada. Ah, ok, cierto, el ensayo. El ensayo, sí. Ujú. Sí, Y, sí, no hay problema. Yo no tengo inconveniente en eso. Yo voy leyendo una semana después, entonces no tendría problema en que ustedes lo envíen hasta sábado o domingo, no hay problema. ok, esa es una. Y la otra es que sí me preocupa si la dinámica, no sé qué ha pensado usted, si la dinámica es que cada presentación hagamos un ensayo. Yo no sé los demás compañeros, pero a mí un ensayo me toma muchas horas, porque hay que leer, ¿verdad? Y hay que documentarse, y no es solo escribir un comentario o una opinión. Entonces si cada presentación nos significa un ensayo, no sé qué piensa compañero. Para mí, yo quería proponerle, no sé, algo como tal vez un foro o algo así, porque si no, tampoco tiene uno tiempo de hacer su trabajo final, ¿verdad? No sé, y los otros, porque no es el único, ¿verdad? No sé, es una solicitud, porque los ensayos realmente toman rato, ¿verdad? Hay que dedicarse, sí. Bueno, vamos a valorarlo. En este, sí era un ensayo. En esta semana que viene, no pensaba hacer el ensayo, pero sí hay un espacio determinado para un ejercicio de esta índole, ya les dije. Y para el receso de vacaciones, pues sí había un ensayo. Entonces, yo creo que el del receso de vacaciones podríamos mantenerlo para que ustedes hagan el ensayo con calma. Y si les parece, entonces en esta semana vamos a cambiar ese ensayo, esa actividad que tenemos, para no hacer ensayos, si les parece, por alguna práctica o como ustedes indiquen, si quieren un foro, con mucho gusto. A mí los debates que ustedes puedan hacer en los foros me emocionan, pero hagan los debates, porque la vez pasada abrimos el foro y no hubo mucha participación. Entonces, si se comprometen conmigo a hacer el debate en el foro, alrededor de la presentación tal vez de los compañeros de mañana y doña Sandra y don Mario, claro, no tengo ningún problema, lo podemos acordar así, si a ustedes les parece. Y Esa déjenme es mi ver. opinión. Yo no sé qué dicen los Ensayo. compañeros, así que ahí también lo dejo para que los compañeros Ahí los opinen qué escucharemos. piensan, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí. ¿Alguien más con alguna opinión? No, profe, yo creo que me parece muy buena idea la de Ana. Creo que también eso da un poco más de flexibilidad para poder hacer el trabajo de calidad. Ok. Paulina o don Mario, doña Sandra. Yo solo tengo una pregunta. No me quedó claro lo del receso. Ajá. ¿Qué no Eh, le queda claro? el receso son las próximas 2 semanas, pero escuché como que hay que hacer un trabajo en el receso. O escuché Un ensayo. Es el ensayo semanal que quedaría para el día 22. Pero recuerden que todavía el receso no estamos. Todavía el 8 hay una clase, por si acaso, ¿verdad? El 8 tenemos clase.
Profe, yo creo que, no sé si usted tiene las fechas del receso, pero el receso institucional en la una empieza la otra semana. Empieza el viernes, ¿verdad? Sí, ya te digo las Déjeme fechas. ver. Cierto, tiene usted razón. Entonces más bien es esta, ¿verdad? Sí, es esta. Este es el último. Estamos corridos con el calendario en el aula. Ese es el Sí, asunto. Sí, lo veo así, ya veo. el Ya receso entendí. institucional en la una es del 6. Empieza el viernes, Sí, sí, es correcto. correcto. Ujú. Bueno, pues entonces más bien les propongo lo siguiente, si a ustedes les parece, para no quitarles demasiado tiempo, si a ustedes les parece, el ensayo que está pendiente lo haríamos, déjenme decírselos, esta semana, es decir, un ensayo esta semana para que tengan los 15, 22 días para hacerlo. Es un ensayo corto, son 3, 4 hojas nada más. Y el ensayo quedaría un ensayo más que estaba programado para las clases del 22 o el 29, en lugar de ese ensayo, sí, entonces haríamos un foro o alguna actividad de preguntas. ¿O prefieren hacer la actividad de preguntas y foro de una vez? Cualquiera de las dos opciones para mí es viable. Quisieran cambiar la dinámica de ensayos, ustedes que están aquí presentes, entonces. ¿Prefieren un foro o una actividad de preguntas? Profe, los foros son muy convenientes. Cuando hemos hecho foros, igual uno lee, uno se informa y puede argumentar. Es diferente, como decía la compañera Ana, a un ensayo. En un ensayo te toma, o sea, yo Sí, en un son ensayo cosas distintas. una o dos referencias. Yo consulto al menos unas, bueno, mínimo 5 referencias para uno tener un ensayo robusto. Entonces, es diferente definitivamente la dinámica. Ok, ustedes preferirían el foro. Don Felipe también me había dicho algo parecido, que prefiere un foro, ¿verdad, don Felipe? Correcto, correcto, sí, señor. Ok. Don Mario, doña Paulina. Bueno, de mi parte, lo que sea más conveniente para todos nosotros, igual le estoy comentando a mi equipo para ver qué opinan, pero de acuerdo. Ok. ¿Y don Mario? Sí, un foro me parece bien. Bueno, entonces vamos a usar el foro entonces en esta semana, si les parece. Yo voy entonces a diseñar la pregunta del foro, esta va a estar relacionada con la exposición de ustedes, entonces, con la exposición de don Mario y doña Sandra. Y lo que vamos a solicitar entonces es al menos una participación en el foro, ¿verdad? Que sería lo lógico y lo normal. Se los decía porque en el foro anterior pues no hubo gente que no participó, pero si ustedes se comprometen a participar, no tengo ningún problema, se estaría cumpliendo la dinámica que estamos buscando, que es que todos por lo menos participen, aporten sus ideas y demuestren que han entendido un poco la temática que estamos tratando. Entonces, si les parece, pero sí entre todos, para que tengamos claridad, vamos a cambiar la dinámica de ensayos que quedan por foros. Entonces, en la nota de ensayos usaremos la nota de los foros, si les parece también entonces adecuado, ¿verdad? Que estaba diseñado un porcentaje ahí para ensayos, entonces lo diseñaremos con foros virtuales para que ustedes puedan también trabajar. Don Mario, doña Sandra, ¿están preparados para exponer? Sí, profesor, un minuto nada más para ver si comparto yo o Mario la presentación. Entonces, un segundo. Perfecto. Mientras ustedes comparten la presentación, les aporto un comentario ahí sobre una de las cosas que hemos estado hablando, que es precisamente la situación ya ahora no nacional, sino mundial alrededor del virus y la apertura mundial de viajes. Se han dado cuenta que los diferentes países, las diferentes aglomeraciones, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos o Canadá o Sudamérica, han iniciado las gestiones para abrir sus espacios aéreos y abrir las fronteras. Dentro de estas aperturas de fronteras llama la atención que hay países que quizás tienen mayor afectación del virus que otros dentro de las posibilidades de viaje. Entonces,
aquí surge una pregunta. ¿Por qué es que países que tal vez están un poco más afectados con el virus que otros tienen el visto bueno para viajar a esos mercados, a esas poblaciones, a esos países, y otros que tal vez están más cerrados, han estado más exentos de la afectación del virus, no lo pueden hacer? Y aquí entonces, mientras doña Sandra y don Mario lo presentan, el trabajo, me llama la atención y les llamo a que piensen un poquito alrededor de la actividad diplomática que pueda haber generado cada estado para la reciente apertura de fronteras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un caso como Paraguay o Uruguay, ¿verdad? Que donde Paraguay quizás ha estado mucho menos afectado del virus que el mismo Uruguay, Paraguay no aparece en la Unión Europea como un país de posibilidad donde sus nacionales puedan ir a la Unión Europea, y si lo tiene para Uruguay. Entonces ahí vemos cómo la actividad diplomática, la actividad de derecho internacional, también de movimiento de la Cancillería, de sus funcionarios y demás, genera también la apertura, no solamente de espacios comerciales, sino también, ¿por qué no ahora, en esta nueva, aunque no nos gusta mañana, en esta nueva normalidad, ¿verdad? En esta nueva realidad que estamos viviendo, esas incursiones y esas posibilidades de que alguien vaya primero que otro. Y dentro de ese comentario quería decirles, yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que Costa Rica se ha quedado un poquito. Claro, sí tenemos que tomar en cuenta algo, y yo creo que ahí un poco lo que estábamos comentando al inicio. No nos ha ido bien con el virus últimamente. Entonces, si nosotros demostramos que vamos un poco rezagados en la infección de los casos y más bien vamos hacia un pico de infección, va a ser difícil que nuestra acción diplomática pueda lograr la apertura de esas fronteras como sí lo han logrado algunos otros países. Conste, si quiero hacer ver, por eso la primera parte del comentario, a veces no es tanto la infección que tenga el país, sino el movimiento y la capacidad de actuación de la diplomacia correspondiente, ¿verdad? Eso es interesante. Aún así, bueno, se nos anuncia apertura de fronteras a partir del 1 de agosto, no sé si será posible o no, pero se nos anuncia, y ya se están haciendo los contactos un poco para ver cuáles de esos países son los que van a poder ingresar al nuestro. Eso va a ser todavía todo un veremos, ¿verdad? Una vez que empecemos alrededor de todo esto, para más o menos el 22 que volvamos, vamos a ver un poquito cómo está este asunto de las aperturas. Entonces, oriéntenme un poco, nada más antes de empezar, perdonen, compañeros. Nosotros volveríamos a tener clase hasta el 22, entonces, doña Sandra, o el 15, no, el 22, ¿verdad? Hasta el 22, sí, profesor. Ah, bueno, en eso sí estoy bien. Entonces, es que yo tengo mi calendario en el programa que está bien, pero sí, me equivoqué porque en el aula me lo habían puesto así. Está bien. Entonces, adelante, los escucho. ¿Qué tal les fue con el tema y si se lograron acomodar, al final o cómo les fue? Vamos a verlos. Buenas noches, profesor y compañeros. ¿Se logra ver la presentación ya? Sí, muy bien. Sí, ok, excelente. Entonces, bueno, buenas noches a todos nuevamente, formalmente. El tema nuestro, sí, efectivamente, la manifestación del consentimiento para obligarse por tratados internacionales. Y un poco para contextualizar, se inicia un poco desde la perspectiva histórica internacional de cómo se han elaborado a través de los años diferentes instrumentos. Vamos a ver. Vamos a iniciar ahí con la perspectiva histórica internacional. El consentimiento estatal en el derecho internacional clásico, ¿verdad? Y aquí se da inicio y data desde los tratados de la paz de Westfalia en 1648. El autor no está mencionado ahí, pero el artículo al que estamos haciendo referencia es de Moore Caballero. Es un artículo muy interesante y muchos de los elementos que aquí se incluyen son citas directas del artículo. Entonces, para indicar que en este aspecto él resalta que la paz de Westfalia es un acto jurídico internacional y se cataloga como uno de los más importantes de la época del feudalismo. Otro punto de partida importante aquí es mencionar el derecho de los tratados internacionales, que es regulado por
La Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, que data también de 1969, y la Convención de Viena sobre sucesión de estados respecto a los tratados de 1979. Entonces, estos son como elementos históricos. Luego, la evolución de la manifestación del consentimiento. 3 acontecimientos esenciales son la aparición del constitucionalismo escrito, eso es uno, el surgimiento de los tratados multilaterales y la consolidación de las organizaciones internacionales. Con respecto al consentimiento estatal en el derecho internacional contemporáneo, aquí es importante resaltar algunos elementos, como por ejemplo, y aquí son citas amplias, pero son términos muy jurídicos en algunos casos y son explicaciones que de alguna forma requiere prestarle atención a todo y tratar de resaltar como lo más relevante de cada uno de ellos, ¿verdad? En primera instancia hace referencia a la manifestación del consentimiento estatal, el cual constituye en última instancia la base para la formación de normas y obligaciones internacionales. Reflejando aquí, usa mucho término latín, ¿verdad? Mucho latín. El ex consensu advenit vinculum. Esta relevancia de esta fase dentro del proceso de celebración de tratados internacionales, el cual va más allá de un simple acto de conversión de un Estado negociador en un Estado contratante, porque se refiere también a obligarse a asumir un compromiso internacional. Y entonces esto es lo más importante de este elemento que indica cada Estado expresa su voluntad de participar directamente en las relaciones internacionales en condiciones de independencia e igualdad jurídica. Y este hecho se refleja la dimensión exterior de su soberanía. Con respecto a esto, yo tengo una opinión particular, pero no la voy a mencionar porque me voy a adherir a la presentación. Luego, doña Sandra. ¿Sí? Bueno, me gustaría oír, porque el curso es de debates. Me gustaría oírla. Y después le hago un comentario. A ver, dígame. Ok, entonces aquí voy a esperarme a la próxima presentación porque ahí es donde más, creo yo. Más lo expresa. Mejor lo expresa, sí, pero bueno, okay. Qué bueno. No, lo que les iba a decir es lo siguiente, entonces, doña Sandra, para ir metiéndome también un poquito con ustedes en la temática. Okay. Vean que es interesante dos cosas. Bueno, primero explicar un poco que el latín, la lengua materna del derecho es el latín, pues porque nosotros provenimos del periodo romano-germánico de Europa, de allí pasa a nuestro país, nuestro ordenamiento, y obviamente nosotros nos adherimos en la occidentalización de nuestro ordenamiento normativo a la cultura romano-germánica, ¿verdad? Entonces, el idioma latín se mantiene primero por la parte de la iglesia que lo traslada a los diferentes países, y segundo, cuando nosotros exploramos nuestras raíces jurídicas, pues acudimos a instituciones romanas. Entonces, el latín vuelve a florecer, vuelve a aparecer como el idioma que le da base al derecho, y por eso es que nos vamos a encontrar no solo eso, sino muchas excepciones en general que va a ser de aforismos latinos. Lo otro es, veamos y observemos hasta aquí cómo ha ido la evolución de ese derecho internacional y cómo pasamos de un estado de fuerza, de un estado salvaje, digámoslo así, de un estado que arrebataba las cosas por la fuerza, que se imponía por la fuerza, a un estado conciliador, a un estado ya más civilizado, entre comillas también, a un estado donde lo que prima es el consentimiento y la expresión de ese consentimiento como negociación. El tratado internacional viene a ser importante no solamente porque es una herramienta muy generalizada, sino porque, como lo dice el autor y lo dicen los compañeros en esta cita, viene a expresar la formalización normativa del consentimiento de una sociedad estatal. Pero entonces vean que aquí surge la figura del Estado ya no como una figura para individualizar una agresión, sino también de un Estado como una figura a la cual se le empiezan a otorgar características de contratante, de Estado parte, que conlleva, como lo vamos a ver probablemente en el resto de la presentación, deberes y derechos que antes no asumía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo imponerse por la fuerza a alguien, tener un Estado vencedor, un Estado vencido, y simplemente aceptar las condiciones del vencedor, a tener un Estado contratante que va
a aceptar unos términos y a requerir otros, ¿verdad? Es un contrato, ya prácticamente lo que tenemos. Entonces, el tratado internacional viene a ser las veces de los contratos en las relaciones individuales de las personas. Esto es lo que genera la importancia del tratado internacional como la base del ordenamiento internacional a través de, como ustedes lo mencionan allí, del consentimiento expresado. Y un punto último para dejarlos a ustedes continuar es determinar entonces cuál o cómo se llega a discernir el consentimiento de un Estado. Vean qué interesante. Algo que para nosotros puede ser, ¿verdad?, muy natural y no ponerle importancia, así es que el Estado lo que quería es tal cosa. Bueno, pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo se llega a establecer que un Estado expresa a través de alguna persona, un rey, un presidente o el ministro de Relaciones Exteriores, un consentimiento para poder dirigir su sociedad y su política hacia un camino determinado? Eso que a nosotros nos parece muy sencillo, muy evidente, fue un proceso histórico bastante amplio y que tomó mucho tiempo para poder llegar a decir, no, el consentimiento en los estados también se representa, se expresa y se expresa a través de determinadas figuras, en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus funcionarios diplomáticos, que expresan la voluntad del Poder Ejecutivo y que lo transforman en tratados en este caso, que es lo que estamos hablando. Perdónenme, doña Sandra, continúe. Ok, es correcto, profesor. De hecho, adelante viene haciendo referencia a eso. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en el Estado tiene un rol importantísimo todos los tres poderes, pero eso no me voy a adelantar porque la información viene más adelante. Pero efectivamente, hay que agregar a esto que se ha indicado que inciden diversos factores, ¿verdad? No solo los técnico-jurídicos, sino también hay otros factores políticos, sociales y económicos que tienen que ver sobre este acto formal jurídico, ¿verdad? Luego, con respecto también al consentimiento estatal en el derecho internacional contemporáneo, el autor referencia, este autor que yo les mencioné, Amor Caballero, señala en primer lugar el principio de la igualdad soberana de los estados. Sin embargo, y aquí es donde yo quería hacer referencia a mi particular, esa igualdad jurídica se relativiza cada vez más, dada la creciente incidencia de la desigualdad de distribución del poder económico, político, militar y tecnológico predominantemente en la sociedad internacional actual. Y aquí mi intervención es que en el sentido de que ciertos estados, y es mi opinión, que conforme más poder tienen, creo que también ellos hacen uso también de esos instrumentos donde no hay de todo igualdad jurídica. Y creo que en muchas ocasiones se obtienen beneficios. Aunque se supone que todos deben de estar en los mismos términos de igualdad, creo que la balanza siempre se tiende a inclinar un poco por conveniencia de ambos, pero al final, en algunos casos, quienes pueden obtener más beneficios son las grandes potencias, por diversas razones, que tampoco las voy a detallar aquí porque me salgo tal vez de la parte jurídica y de la parte de los tratados que estamos propiamente viendo. Luego, con respecto a otros elementos importantes a considerar es que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Además se agrega que si pudieran los estados estipular, y esto es importantísimo con respecto a lo que el profesor acaba de mencionar, que si los estados, por ejemplo, pudiesen estipular ciertos acuerdos para dejarlos de lado, y el autor cita cuando les parezca, la anarquía y no el derecho, el capricho y no la justicia serían las condiciones del mundo. Entonces, de ahí es importantísimo relacionar lo que estamos diciendo aquí con toda la parte histórica, ¿verdad? Que de alguna forma, desde la Paz de Westfalia, se llegan a ordenar ciertos elementos que ayudan a que los tratados y demás no sean solo referentes de buena voluntad, sino que también de alguna forma haya cierto rigor en el cumplimiento de ellos, a pesar de la expresa voluntad y demás. No es lo mismo que usted se adhiera a un tratado y si usted se compromete a cumplirlo, a que, por ejemplo, cada país decida o cada estado decida o ponga sus propias reglas, porque caeríamos en la anarquía
de la cual sabemos que todos los estados gozan de su propia anarquía. Cuando estamos adhiriéndonos a un tratado, sabemos que se cede parte de nuestra soberanía para entrar voluntariamente en un acto que los estados deciden. Y aquí quisiera hacer también referencia la parte democrática, ¿verdad? Lo que el profesor decía, siempre hay representantes, que puede ser el ejecutivo, representados en diferentes figuras. Ahorita voy a mencionar ejemplos también. Por ejemplo, puede ser el presidente, puede ser los delegados de diferentes instancias, y ellos son quienes nos representan, porque también es un acto también de democracia, el hecho de que son los electos por el pueblo, y esta delegación que se designa por parte del Ejecutivo es parte también de esa voluntad expresa, ¿verdad? Ok. Ajá. Quería hacer un comentario también. Primero, concuerdo con usted. De hecho, en un tratado, la igualdad es relativa, es muy relativa. Sin embargo, entonces llama a pensar cuándo podría haber igualdad en un tratado. Y yo ahí diría que casi nunca, por los factores que usted menciona, doña Sandra. ¿Cómo lograr un equilibrio dentro de la contratación del tratado en esa sociedad internacional desigual? ¿Cuál creen ustedes, doña Sandra, don Mario o cualquier otra persona, que es la herramienta indicada, adecuada para poder lograr esa igualdad dentro del tratado? O por lo menos ese beneficio a través de un tratado internacional. Entendiendo que tenemos esa sociedad que usted menciona, doña Sandra. ¿Cuál sería? ¿Cuál, compañeros? ¿Ustedes qué creen? A ver, les pongo este ejemplo. Yo podría Vamos decir a un tratado comercial con China o con Estados Unidos o con Suramérica. ¿Cómo ir a un tratado si sabemos que con cualquiera de esos lugares vamos en desventaja? O nos cerramos. No hacemos tratados. Yo tengo mi opinión, pero quisiera darle La oportunidad a los demás. Yo también, exactamente, doña Sandra, muy bien. A ver. Profe, yo tengo, sí, yo considero que tal vez lo que da un poco de seguridad jurídica y que al final de cuentas puede trasladarse a qué tan equitativo o qué tan justo puede ser el contrato es las cortes o quién vaya a dar una resolución en caso de una disputa. Porque al final de cuentas, si ambos están firmando un contrato, la idea es que es un contrato para ganar, o en algún caso gana uno y no pierdo tanto yo, o tiene que haber algún beneficio o alguna motivación que me impulse a firmar eso. Pero si algo con lo que yo estuve de acuerdo no se cumple de la forma en la que yo pensé que iba a estar de acuerdo, la forma de resolver ese desacuerdo es donde podría darse la justicia adecuada. Creo yo que por ahí iría mi idea. En la misma línea de lo que dice Felipe, con cláusulas de arbitraje, ¿verdad? Que puedan en alguna medida permitir que se pueda dirimir una diferencia en una corte imparcial, ¿verdad? No sé si hay otra opinión, el profesor, o yo también quisiera hacer un comentario. Usted me indica, profesor. Es que no logro visualizar si está o soy yo que estoy desconectada. ¿Me están escuchando? El Yo creo que el profe se profesor tuvo desconectó. inconveniente. Sí. El profesor parece que tuvo un inconveniente, ¿verdad? Porque no lo Ujú. Ujú, porque incluso le pasó el dominio a Ana Gabriela. Ah, seguramente eso fue que el internet lo Señal. sacó. Ajá, exacto.
No sé si esperamos mejor al profesor que se incorpore, pero yo quería dar también un poco de mi opinión. Ya volví, Ah, ok, creo. profesor. Sí, sí, profesor, ya regresó. Permítanme, creo que estaba con el volumen bajo ahora. 1, 2, 3. ¿Me escucho? Sí. Ok, perdonen, un corte ahí del internet. Oyendo a Felipe, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa, y lo único que iba a hacer la observación ahí, don Felipe, es que ahí estamos hablando de un control a posteriori, ¿verdad? Un control después de haber tenido el problema. Y coincido con usted, bueno, ahí hay una garantía que al menos existe un sistema jurídico internacional, que ese sistema jurídico internacional viene a ser la garantía de que si usted logra un buen acuerdo, los términos del acuerdo deben respetarse. Pero ese sistema jurídico internacional a posteriori ocurre después de haber tenido la negociación y haber tenido la contratación relativa al tratado correspondiente. Entonces, mi pregunta más bien iba en el primer sentido. Ok, ¿y cómo yo logro que el contrato me beneficie siendo un país tan pequeño como Costa Rica? ¿Alguien con alguna aportación sobre eso? Creo, profesor, que ¿No? cuando usted Ajá. se desconectó, otra compañera hizo una intervención que creo que solo Ah, usted escuchó la perdón. de Felipe. Tal vez no sé si la compañera gusta repetirla. ¿Quién era? Perdón. Fui yo, pero en realidad con lo que usted está diciendo también sería posterior y que estaba yo en la misma línea de Felipe diciendo que las cláusulas de arbitraje son importantes, pero, Claro, pero sí, tiene razón, eso es a posteriori, o sea, una vez que se ha generado algún problema. sí, sí. Pero lo que usted dice también, o sea, es válido, tiene razón. El sistema jurídico internacional ha evolucionado a tener no solamente, al igual que en la sociedad civil, la posibilidad de acudir a un tribunal, sino también la posibilidad de llegar a una resolución alterna, que en este caso serían los tribunales de arbitraje. Pero también tomemos en consideración algo. Recordemos que tanto las instituciones jurídicas como los tribunales de arbitraje, pues también están un poco influidos por esa influencia que los grandes potencias y los grandes países de política internacional ejercen sobre ellas. Entonces, reitero mi pregunta, siendo Costa Rica tan pequeñito, ¿cuál sería su garantía de entrar a jugar en ese sistema internacional para decir, no, mejor no hago ningún tratado, porque aquí con cualquiera que yo contrate voy a salir perdiendo? ¿Ustedes vislumbran algo de eso o creerían que de ahí estamos simplemente a lo que el ordenamiento internacional establece? Si no Doña hubiese Sandra, yo ningún... creo que tal vez es el Sí, momento de su opinión. sí, ok. Si no hubiese ningún otro comentario de los compañeros, o sea, aquí en este punto iría y voy a agarrar la última acotación que está en la presentación. Ajá. Nótese que el consentimiento obtenido por coacción debe ser considerado como absolutamente nulo. Entonces, aquí estamos hablando de coacción, pero también lo podríamos aplicar al hecho de que puede haber desbalanza, digámosle, en la obtención de los beneficios. Entonces, por ejemplo, si yo estoy cediendo, estoy esperando obtener, ¿verdad? Estoy cediendo algo, estoy esperando obtener algo, un beneficio o algo que estemos tratando. Entonces, aquí es importantísimo considerar lo que se va a plasmar en el instrumento, que va a reflejar la voluntad de las partes. Y de alguna forma, al ser la voluntad expresa, porque nadie puede obligar a un Estado, por eso ahí se indica la coacción no se permite, digámosle, en términos de este tipo de negociación internacional. Al ser voluntad expresa, tienen que quedar claros y explícitos los elementos tácitos que quieren verse reflejados y que de alguna forma las partes están interesadas en obtener. Y entonces, ¿por qué yo hago referencia a que, y mi opinión muy personal, que los grandes estados obtienen siempre más beneficios? No sé, voy a pensar y voy a poner un ejemplo del agua en Costa Rica. Si cedemos, por ejemplo, X derechos sobre el agua a una potencia y pongámosle nombre, Estados Unidos, probablemente vamos a ceder mucho y los beneficios que vamos a obtener para nosotros son los que se pudiesen requerir en ese momento y son grandes beneficios, pero tal vez lo que estamos cediendo puede, y voy a ponerlo numéricamente,
estamos cediendo un 100% y podemos obtener, por ejemplo, en beneficios un 70%. Ahí es donde yo digo que no es totalmente equilibrado esta parte del poder, pero digamos, cada estado acepta por voluntad expresa lo que está dispuesto a ceder y obtener. Esta interferencia no Escuchan terrible. se escuchan interferencias como que alguien tiene otro Adelante, doña Sandra, ya estamos. Okay, okay. Perdón. Entonces, en ese sentido, o sea, al estar los estados que estén dispuestos a adherirse a tal tratado, tal convenio, tal instrumento, o sea, ya se tiene que dar parte de la negociación de lo que estoy dispuesto a ceder y de lo que estoy dispuesto a obtener. Entonces, esos son, digamos, parte de los lineamientos que se deben de tener claro previo a una formalización. Entonces, muy bien. Los elementos que voy a hacer mi comentario para continuar. Y le diría que usted tiene razón. Y me gustaría profundizar en un punto más. Mi punto es el siguiente. La garantía. Sí, don Mario, dígame. Me gustaría dar una... Adelante. Porque antes de que usted dé el suyo. Disculpe. Sí. Bueno, sí considero que ante un sistema que de todas maneras es anárquico y un sistema interdependiente internacional, por más pequeño que sea el Estado, siempre hay algo con que negociar, sea incluso para una potencia o mejor aún que no sea potencia, a referirse ante una potencia, los intereses ante, bueno, lo vemos incluso esta competencia entre Estados Unidos y China en posicionarse uno sobre el otro. Por supuesto que para Estados Unidos es de mayor interés tener un aliado que no que lo gane el otro bando. La posición geográfica de Costa Rica es, bueno, es un territorio bastante pequeño, pero es más viable, ya sea para la región centroamericana o para cualquier país que se quiera abarcar un espacio más amplio geopolíticamente, tener a favor propiamente de Costa Rica que no tenerla en contra. Entonces, en esas relaciones, en esos tratados, es conveniente ante la normativa que vaya jurídica, que vaya a cumplir en el tratado internacional a firmar, que convenga a los dos estados, y el país pequeño podría tener diversos aspectos en los cuales poder negociar contra el otro estado de mayor tamaño. Muy bien. ¿Cuál es el factor clave en esa intervención de don Mario? La negociación. ¿Quién lleva a cabo la negociación? La diplomacia del país correspondiente. Y aquí entonces quiero llevarlos a lo siguiente pensamiento, disertación. La garantía que puede tener un país pequeño como Costa Rica de obtener resultados a nivel internacional en cualquier contratación, en cualquier tipo de intervención, en cualquier foro internacional al que quiera acceder, es única y sencillamente su diplomacia. Bueno, perdón, no es únicamente la diplomacia, es la diplomacia y el ordenamiento jurídico que se tiene. En esta maestría, ustedes llevan la materia de Derecho Internacional, o por lo menos esta, de debates en el Derecho Internacional, no porque los querramos hacer a ustedes expertos en Derecho Internacional, sino que un buen diplomático debe necesariamente de conocer el ordenamiento internacional y saber cómo funciona para poder jugar con él. Pero como ustedes muy bien ya lo han percibido, de ahí hecho, oímos por ahí una preguntilla de ustedes en el correo que quería ahora contestar al final, o bien, lo hacemos de una vez. Como el ordenamiento internacional no es coactivo, no tiene la característica de ser obligatorio para los diferentes países, dependiendo de su potencialidad e influencia internacional, existe un soft law, ¿verdad? Ese famoso ordenamiento de voluntades, de
de acuerdos entre países, posicionado no siempre a través de la ley y de la norma, sino como lo decía don Mario, a través de los diferentes intereses que puedan mantener y sostener. Entonces, allí es donde se vuelve vital no solamente la norma. Si nosotros tuviéramos un ordenamiento internacional fuerte, un hard law, como ocurre tal vez en el ordenamiento interno, donde exista una autoridad, en donde si usted no cumple el tratado es sancionado, que a eso se aspira, pero no es siempre así. Entonces, ante ese juego de actividad coactiva, dependiendo de los intereses que existan, ahí se vuelve clave la figura del diplomático. Y por eso entonces, ahí es donde quería terminar mi comentario para decirles, un buen diplomático, una persona que trabaja en diplomacia, debe saber el derecho, pero además debe saber interpretar los intereses y las posiciones de los diferentes estados. Y aquí es donde entonces les vuelvo la mirada a la otra parte de la maestría, que es la diplomacia en sí. Por eso este curso es de debates en el derecho internacional en la nueva diplomacia. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos el derecho no tanto para saber qué está prohibido y qué no lo está. En el derecho internacional es muy poco, sino para saber cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar para poder jugar con ellas. Entonces mi respuesta a mi pregunta es un poco eso, es Costa Rica, siendo un estado tan pequeño, puede y sale al campo a jugar con los diferentes estados a nivel internacional, no porque tengamos ahora un ordenamiento internacional fantástico que nos va a permitir estar amparados ante cualquier desigualdad, sino porque se supone que tenemos un equipo diplomático lo suficientemente competente como para poder presentarse ante esas potencias como un país que puede ofrecer algo que a ellas les interese y que puede ofrecer algo que ellos necesitan. Y ese ofrecer o necesitar es el juego de la diplomacia a través de la historia. Y ustedes creo que lo han visto, lo tienen que haber visto a través de las lecturas y a través de lo que hemos percibido en las diferentes clases de la maestría. Y es lo que nos permite en estos tratados entonces entrar ahora sí a lograr un documento medianamente equitativo, ¿verdad? No digamos justo, ni digamos igual, pero sí equitativo. Yo le doy a usted algo y usted me da a mí algo. Lo que yo estoy cediendo para mí es posible y lo que usted cede y lo que me va a dar es lo que yo necesito, ¿verdad? Ese sería el concepto del tratado internacional para nosotros ajustado a esas reglas del derecho internacional. Entonces, observémoslo para seguir en lo que vamos a seguir, que ahora viene algo todavía más interesante. Adelante, doña Sandra. Profesor, entonces, yo fui una de las que hice esa pregunta, porque en el artículo de soft law y hard law, todo se hace referencia a que son actos de buena fe, o sea, soft law. Eso significa que para todo tratado internacional solo estamos hablando de la aplicación del soft law. No se aplica nunca el hard law en lo que se refiere a tratados internacionales. No siempre. Los mismos tratados internacionales podrían tener cláusulas de responsabilidad, que es el siguiente tema que vamos a ver, en donde a lo interno del tratado se redirige a una instancia judicial, entre comillas, internacional, que sería un organismo internacional casi siempre imparcial, entre comillas también, porque lo mismo que usted piensa y es a nivel internacional, influido por todos los intereses de la comunidad internacional, pero bueno, es una institución como tal. Ese organismo se va a encargar de vigilar el cumplimiento del tratado. Entonces, cuando no hay un cumplimiento en ese tratado, el organismo se encarga de sancionar. Allí no estaríamos hablando del soft law como tal, pero en la mayoría de los casos, esa sanción, esa cláusula de responsabilidad, no alcanza o no es cumplida por los grandes potencias y los grandes países, que es un poco el debate que estamos teniendo y hacia dónde vamos a caminar durante todo el resto también del curso. Las grandes potencias internacionales siempre han manejado y continuarán manejando los intereses de las poblaciones, de los países, de los estados más pequeños, hacia los intereses que ellos dominan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no es lo mismo que Costa Rica le niegue la entrada al aguacate de México, ¿verdad? Porque ahí estamos violentando un tratado internacional y nos van a sancionar, a que Estados Unidos le diga, no importamos más aguacates de ustedes porque tienen salmonela.
¿verdad? Las demandas se dieron. ¿Cuál fue la resolución con Estados Unidos y cuál fue la de nosotros? Si ustedes las revisan, son resoluciones un poco dispares. ¿Qué sucede allí? Bueno, que el soft law, como ustedes muy bien lo indica, es un mecanismo de consensos que también hay que construir. Y por eso se vuelve tan importante la diplomacia. Porque el hecho de que yo violente el tratado ya no es, como sería en el ordenamiento interno, sinónimo de una sanción, sino que podría ser sinónimo de una salida alterna o de una medida diferente a través de una buena diplomacia. Por eso la diplomacia es un arte, es una profesión que lleva más allá del conocimiento jurídico, pero que tiene que utilizarlo, ¿verdad? Entonces, en respuesta a su pregunta, concretamente, sí, el soft law se utiliza en general a nivel internacional, a nivel de tratados y a nivel de consensos internacionales. Pero en algunos tratados específicos, sobre todo en materia comercial y algunos de tratado de orden, económico, existen mecanismos de coacción, sobre todo para países como el nuestro, como países de orden medio, en donde la comunidad internacional sí puede ejercer una presión más efectiva, ¿verdad? Ese sería el mecanismo del hard law en algunos de ellos. Sí, no, y de hecho también se mencionaba que por medio del hard law, si todo se regulara de esta forma, los tratados serían coloquialmente muy tiesos. Sería muy difícil tener flexibilidad y tener mayor Pues forma. serían leyes, ¿verdad? Serían como leyes. Imagínense Exacto. ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo modificamos nosotros una ley? Dije, a través de la Asamblea Legislativa y un procedimiento, etcétera. Entonces, sí, el Tratado Internacional también tiene a su mecanismo interno mayor flexibilidad que eso, claro. Sí. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, continuando aquí, se mencionan, claro, hay un ruidito, 3 elementos que integran ese acto. El instrumento, objeto en el que recae el consentimiento, que era lo que estábamos hablando, la representación del Estado y la forma de exteriorización de su voluntad. Otros elementos a considerar son los problemas que genera la validez del consentimiento prestado y la formación de consentimiento del Estado para obligarse por tratados, que plantea cuestiones como el control de la constitucionalidad de los tratados y se considera un requisito de derecho interno que debe respetarse antes de la exteriorización del consentimiento y no una manifestación del consentimiento en sí, que es un acto posterior y de relevancia internacional. En pocas palabras, yo resumiría esto de la siguiente forma. Aquí hay diferentes actores, como se ven, y el Estado tiene un rol fundamental. Y, por ejemplo, voy a mencionar en el trabajo que estamos realizando para nuestro proyecto de tesis, nosotros debemos tener claridad, por ejemplo, el proceso al cual se somete Costa Rica para la integración a la OCDE. Mario lo va a explicar con mayor detalle ahorita en su intervención, pero me llamaba mucho la atención cuando estábamos haciendo este análisis porque se ve el rol del poder ejecutivo, el rol del legislativo y en algunos casos del judicial. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque no es solo una exteriorización de voluntad, como lo dice ahí, es toda una revisión del cumplimiento, ¿verdad?, de las normas jurídicas y todo el aparataje jurídico del cual están compuestos los estados. Entonces, esto sería de alguna forma, en síntesis, lo que se quiere decir aquí. Luego, ¿Se acuerdan, perdone, doña Sandra, se acuerdan de la campaña electoral y de cómo la promesa de don Fabricio Alvarado era retirarnos de la Corte Internacional de Justicia si no se aprobaban las ideas que él mencionaba? Es un poco esto, ¿verdad? Es el reflejo de esto, es el desconocimiento de cómo una fracción legislativa que era en ese momento podía influir en un tratado internacional, en un convenio que existía, del cual formamos parte, y cómo se arrojaban competencias que un poder estatal no tiene, ¿verdad? Sería un poco el ejemplo de eso que usted acaba de mencionar. y eso de alguna forma, profesor, cuando estaba leyendo este material, lo hace, o sea, un proceso más democrático, ¿verdad? Que no sea solo la voluntad expresa de una sola línea, por ejemplo, decir el Ejecutivo va a caminar en esta línea, vamos a tomar este tratado, sino que de alguna forma
se ocupa verificar que esté en línea, por ejemplo, con la Constitución política, que no violente otros instrumentos jurídicos nacionales, y de ahí también la importancia de la revisión por parte del legislativo, ¿verdad? Entonces eso hace estos actos de alguna forma más democráticos. Entonces, continuando aquí con el instrumento objeto de la... Es que aquí, ok. El instrumento objeto en la manifestación del consentimiento. Aquí se menciona la distinción entre instrumento objeto del tratado y el instrumento objeto del consentimiento. Esto es muy técnico y aquí el profesor puede ampliar porque aquí hay conceptos muy jurídicos que son muy interesantes. Dice, la manifestación del consentimiento de un Estado para obligarse internacionalmente necesita de un objeto para que esa expresión de voluntad soberana se dirija a algo identificable, que es el instrumento. Así estamos considerando y distinguiendo un doble componente clásico de todo tratado internacional. Y aquí resalto, por ejemplo, el instrumento objeto del tratado en el que a su vez se refleja el acto mediante el cual el Estado queda comprometido. Entonces... ¿cuál cree usted, doña Sandra, que sea ese instrumento objeto? ¿A qué se refiere ahí? Yo sé que no se entendió muy bien, pero si usted le preguntaran así, pregunta de examen y usted tiene que marcar con X. Profe, esa ¿Qué pregunta cree que sea? Exactamente. Esa pregunta yo se la tenía a usted porque leí el documento y me fue difícil entender, digamos, esa parte donde hablan del instrumento y el acto. Ajá. Entonces, Pero si yo se la pregunto así y después obviamente le doy la respuesta, ¿usted qué diría que es el instrumento objeto en un tratado? ¿Alguna idea? el objeto yo lo vería como el motivo por el cual queremos estar en el convenio o en el tratado. Uh-huh. Así lo Sí. vería yo. No sé qué tiene que decir Mario. Tal vez Mario pueda ampliar. A ver, don Mario, ya lo metieron a la discusión. ¿Cuál sería el instrumento objeto? ¿No está don Mario? Sí, aquí Ajá. estoy. A ver, una idea. Dice doña Sandra que el objeto es el contenido y el instrumento. Las cláusulas. Ah, exacto. Sí, muy bien, digamos que lo llegó bastante bien. El instrumento objeto de un tratado es el tratado mismo, es la forma del tratado, el documento, cómo se redacta el documento, qué tipo de documento es, por dónde pasa, qué instrumento tiene, jurídicamente hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, un instrumento internacional no es un instrumento internacional por el hecho de andar fuera del país, es por el valor jurídico que contiene, ¿verdad? Firmado por autoridades de un país y autoridades de otro país, trabajado a un nivel diplomático específico y utilizado por medios y canales adecuados. Ese es el instrumento objeto. El instrumento objeto es el documento en sí, los canales que se utilizan, el contenido del documento, que lo hacen diferente a cualquier otro documento, aunque sea internacional. A eso se refiere con que es el reflejo del acto y de la voluntad y del consentimiento que se refleja, ¿verdad? Por eso es eso precisamente, es un llamado a la forma de cómo hacer ese tratado internacional, que también es muy interesante y que es una lástima que aquí no podamos tal vez abordarlo con mayor profundidad, pero que es muy interesante si analizamos los diferentes documentos de los diferentes tratados, cómo se utilizan en algunos unas formas muy interesantes, muy adecuadas, que dejan ver la importancia de ese documento para determinado país. Llamemos a colación, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las formas que se utilizaron en ese documento, o bueno, algo más cercano para ustedes, el ingreso del país de nosotros a la OCDE, a la OCDE. ¿Qué tipo de formas se utilizan para poder hacer ese ingreso? No es una llamada al presidente y decirle, mire, ya ingresaron, ¿verdad? Ya está listo. No,
emiten todo un pronunciamiento, se hace toda una cita de documentación y se va a hacer la investidura propiamente de la ceremonia en otro momento. Entonces, es toda una parafernalia, toda una forma que son partes que acompañan al Tratado de Derecho Internacional y que vienen a representar, como lo dice ahí la filmina, el objeto, la manifestación del consentimiento. Es un poco eso. No era tan complicado, pero sí suena interesante, ¿verdad? Adelante. Era más sencillo entonces de lo que, la explicación es más compleja de lo que realmente el parafraseo aquí en la información lo da. Muchas gracias. Luego, aquí se detalla el instrumento, por ejemplo, ellos refieren al instrumentum, que es el documento o documentos escritos donde consta el acuerdo y que servirá como medio material de prueba de la existencia de este. Y por otro lado, el acuerdo mismo de voluntades soberanas, el negocium, que es el resultado de la operación legal realizada entre los estados en el marco de la negociación internacional. Con la redacción del instrumento o los instrumentos conexos se genera el consentimiento de los estados ad idem. No, perdón, más bien, no se genera el consentimiento de los estados ad idem, sino que se deja constancia escrita del proyecto de acuerdo y eventualmente, cuando así lo prevé alguna disposición final, de la forma o procedimiento que los estados seguirán para realizar su manifestación de consentimiento, que es lo que acaba de decir el profesor. Sí, y agregar ahí nada más, doña Sandra, perdone, para redondear la idea y no interrumpirla mucho. Aquí nos estamos refiriendo a que cuando se realiza un tratado internacional hay negociaciones paralelas, ¿verdad? Una cosa es el objeto del tratado en sí, pero hay diferentes mesas de negociación de temas paralelos al objeto central del tratado. Entonces, se está refiriendo un poco también a eso, a que existen otras negociaciones que se hacen, que se llevan a cabo, que se dejan memorias de diferentes acuerdos, de diferentes reuniones, pero que no representan el tratado, el instrumento del tratado en sí. Es un poco eso. Ok. Además, el hecho de consignar por escrito o no la manifestación del consentimiento para obligarse por un tratado internacional depende de la forma o procedimiento que elijan los estados y no de la forma del tratado en sí. Ese consentimiento puede constar en el instrumento del mismo tratado o en un instrumento particular aparte. La manifestación del consentimiento se asume casi como una obligación ineludible para el Estado. Ya una vez que se ratifica todo, el Estado adquiere ese compromiso. Otro rasgo de trascendencia para la manifestación del consentimiento es la existencia de representantes de los Estados en las fases de negociación, adopción y autenticación del texto del tratado, con un elevado perfil de especialización por materias. Entonces, por ejemplo, aquí el profesor también mencionaba el caso de los diplomáticos que se designan para convenios o tratados particulares, que son los que deben de tener un alto perfil, ¿verdad? No solo en la materia, sino también en diplomacia, para saber las intenciones de los proponentes o eventualmente de la negociación. Luego, mientras que los representantes facultados para la manifestación del consentimiento requieren tener un perfil más amplio, pero de conocimientos generales. Entonces, por ejemplo, y aquí se me viene, y perdón si estoy usando mucho el ejemplo de la OCDE, pero es el que lo hemos tratado de asociar por nuestro trabajo, que por ejemplo en la negociación de la OCDE, quien hace la manifestación del consentimiento es el presidente de la República en su momento, en ejercicio. En ese momento, doña Laura Chinchilla. Y doña Laura no necesariamente era la persona que tenía el conocimiento profundo con la especialización requerida. Entonces, aquí es la diferencia de la manifestación de consentimiento y la otra es el representante que ya debe tener ese perfil especializado para las negociaciones más profundas, ¿verdad? Donde ya requiere un perfil particular sobre la materia y, por ejemplo, voy a poner otro sobre ambiente o tratados nucleares, etcétera. Entonces ahí es donde se requieren las otras figuras que son un perfil más específico. Sí, en este caso, hacer un comentario ahí interesante que me viene a la memoria. Cuando invitamos a la directora del equipo de negociación de la Cancillería en ese momento, se me escapa el nombre completo en este momento, entonces se los reservo por ahí para después. Ella nos decía que uno de los eventos que más la llenó a ella de conocimiento, de aprendizaje, en esto que usted está mencionando, doña Sandra, de cómo es la negociación, la composición,
la formación del tratado en sí, fue la posibilidad que han tenido ellos de la entrada de Costa Rica a la Unión Europea y al marco de la Comunidad Económica Europea como tal, en las diferentes áreas, porque ella nos decía que la Comunidad Económica Europea primero y la Unión Europea después, tenían una cantidad de requisitos y de estándares muy altos, y que entonces obligó al país a que cada uno de los negociadores se capacitara para poder llevar a cabo las negociaciones con la Unión Europea. Entonces, nos contaba que ellos iban primero a donde los agricultores, a donde los exportadores de flores, a donde los exportadores de piña, etcétera, para poder capacitarse ellos en cada una de las medidas que los exportadores tenían que tomar en cuenta y que poner y sus solicitudes, y luego como equipo de negociación ir a negociar a Europa sobre la entrada de estos productos y qué conveniencia tenían nuestros exportadores para poder firmar el tratado correspondiente. Entonces, aquí se representa muy bien lo que usted menciona, que es el procedimiento que nosotros lo vemos en la última etapa, que es, muy bien, ya nos llamó la OCDE, que perfecto, va a ir don Carlos a firmar allá a París el documento correspondiente y se hace toda una ceremonia. Pero detrás de todo eso hay una negociación técnica, diplomática y adecuada a cada una de las formas que nosotros no observamos y que es hacia lo que ustedes se forman. Y por ello, nosotros tenemos que conocer muy bien, vean qué interesante, no solamente de la materia de la diplomacia y de la materia normativa jurídica, sino quizás de muchas otras áreas. Recuerdo que mi hermana, por ejemplo, que trabaja en educación, estuvo en algún momento enviada en la OCDE precisamente para la parte de educación correspondiente al tratado y de cómo ese tratado iba a entrar a influir y iba a estandarizar ciertos elementos de la educación costarricense. Y eso fue una etapa muy previa de la organización y del tratado correspondiente. Entonces vean cómo los diferentes elementos, y no estamos hablando de un tratado en sí, los diferentes elementos de negociación internacional se llevan a cabo a través de sujetos especializados, que eso es lo que usted menciona. Adelante, doña Sandra, perdón. Bueno, continuando con ese ejemplo, ¿verdad? De la OCDE. La OCDE, por ejemplo, yo les había mencionado en algún momento que consta de más de 250 instrumentos jurídicos. Pero para lograr la incorporación a la OCDE se tuvo que trabajar en 22 áreas temáticas que comprende entre ellas, y bueno, y Felipe también hizo referencia a ellas en su presentación, a educación, que ya lo acaba de mencionar, economía, materia fiscal, tema de ambiente. Entonces ahí esos grupos técnicos también deben de trabajar para lograr cumplir de alguna forma con los estándares y las reformas que se requirieran en ese momento de leyes o demás, o cualquier otra norma jurídica para lograr la incorporación. Entonces sí, vemos que aquí hay una serie de elementos que se combinan y la importancia, ¿verdad?, de contar con esos perfiles y con esos, son grupos de trabajo que técnicos, tiene otro nombre, pero así es como funciona. Continuando aquí, la representación de los estados y para manifestar su consentimiento. Aquí hace referencia a la representación en virtud del artículo 7 de la Convención de Viena de 1969. Y se indica, por ejemplo, la capacidad jurídica para el ejercicio del ius ad tractatum es una consecuencia de la condición estatal de determinados sujetos internacionales y el derecho internacional público al que se le confiere y regula básicamente. Los órganos estatales participantes en el proceso de celebración de tratados como entes públicos colectivos, ya sean órganos de función, ejecutiva, administrativa o legislativa, y el de las personas naturales que ejercen directamente esa representación. Esto yo creo que ya lo hemos abordado, entonces no voy a ahondar más en esto. Luego, la representación ejercida por personas no competentes para ello. Y aquí es importante mencionar que sí es válido totalmente designación de personas que no son competentes para ello, y eso pasa en algunos, el texto de referencia que estoy usando o que estamos usando para esta presentación no hace referencia específica a casos, pero lo leí en otro documento que, por ejemplo, en algunos países africanos no hay esta figura diplomática y, por ejemplo, se designa al hermano de o al allegado de,
Y entonces esto es válido, sí se permite, pero aquí nótese lo que hace como una prevención. Y se indica que en la Convención de Viena de 1969 prevé en su artículo 8 que los actos relativos a la celebración de un tratado, incluida la manifestación del consentimiento, que hayan sido realizados por una persona que no tenga ninguna de las competencias previstas o acreditaciones para ello, en los supuestos anteriores, en este artículo 7 de la Convención, dice, pueden llegar a sufrir efectos jurídicos si son posteriormente confirmados por el Estado en cuestión. Esto sería como que esta persona que se designe, que no tenga las cualidades o las competencias para ello, esté de acuerdo con tratados sin tener claridad, por ejemplo, de la otra normativa nacional, por ejemplo, la Constitución Política u otras normas jurídicas que regulen. Y esto también tiene implicaciones posteriormente para el Estado, ¿verdad? Pero sí se indica en el documento que es válido ejercer representaciones por personas que no son necesariamente con formación diplomática, ¿verdad? Luego... Nada más decirle, en nuestro caso, en nuestro país, varias veces hemos tenido en la historia personas allegadas al Estado, conocidas o queridas por el Estado por alguna razón, que a través de la historia han brindado ayuda y hasta han firmado tratados en diferentes escenarios. Un triste recuerdo, pero es que se me va en este momento la fecha. Mejor lo reservo y se los mando por correo electrónico para mandarles el caso completo, que es el caso en donde nuestro manifestante, nuestro enviado a negociar, que no era parte del Estado costarricense, negocia las fronteras del tratado con Nicaragua y las fija en la zona de San Ramón, ¿verdad? Cediendo un montón de terreno más allá del que nosotros habíamos dicho. Por dicha, obviamente ahí sí se reconoció que no era el enviado oficial del Estado y demás, y se pudo rectificar, pero hemos tenido de todo en Costa Rica también alrededor de eso. Les voy a mandar el caso completo alrededor de ese para que lo lean, es muy interesante. Yo me fui muy lejos a África, pero entonces sí ha pasado también en la historia de Costa Rica, profesor. Siguiendo con la presentación, Mario se va a encargar de referirse a los otros puntos sobre la diversidad en las formas de manifestación del consentimiento y va a ejemplificar muchos de los puntos que ya hemos mencionado aquí con la teoría. Entonces le cedo la palabra a Mario. Muchas gracias. Esta diversidad de manifestación de consentimientos, como bien el derecho establece la libertad de los sujetos del derecho internacional, entre tomar las decisiones que más competen sus intereses, sean dentro de un voluntarismo, un consensualismo. Depende la situación en la que se encuentren los estados, en los que se lleguen a realizar estos acuerdos. El consentimiento de un estado es vinculante para la parte en un tratado mediante la firma y la ratificación o aceptación para adherirse ante el convenio. De igual manera, el derecho internacional establece sus formas para venir a perder convenio, a perder en el momento que un tratado pierde lugar por incumplimiento de alguna de las partes, y todo eso se detalla en la normativa que propiamente distintos convenios han venido a establecer. En principal, y por el cual se rige actualmente la esfera internacional,
el convenio de Viena. Adelante, Sandra, por favor. Estas formas en las cuales se mencionaba específicamente son 6. La firma, encaje en instrumentos, ratificación, la aceptación, la aprobación, la adhesión a cualquier otra forma que se hubiera llegado al acuerdo. En el caso de Costa Rica, esto es meramente doméstico, porque va a diferir en criterio de cada estado dentro de su soberanía, cómo procede a, a, a procesar la negociación o la vinculación con un tratado. Esa negociación y adopción del texto compete, en el caso de Costa Rica, al Poder Ejecutivo, sea jefe de Estado o gobierno, y el ministro de Relaciones Exteriores. En este caso, Poder Ejecutivo como tal, como ya lo mencioné. Y además el Poder Legislativo también. La aprobación está sustentada a este poder, y en algunos casos el Poder Judicial. La misma Constitución Política de Costa Rica establece toda esta regulación en diferentes artículos, pero por ejemplo en el artículo 121, inciso 4 e inciso 12, mencionan la responsabilidad o el poder en que radica la aceptación de los convenios internacionales al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Esa ratificación ya propiamente es un acto protocolario, ¿verdad?, que compete meramente al Poder Ejecutivo mediante el presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores o quien demande en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, don Mario, aquella amenaza de don Fabricio en las elecciones anteriores de que su fracción legislativa iba a retirar al país del tratado que nos hacía parte de la Corte Interamericana de Justicia, no cabría dentro de los procesos que usted nos menciona. Sí, eso no es una cuestión que viene a simplemente por decisión de una figura, en este contexto tentativa a ocupar la posición de poder, en el cual venga a tomar una decisión así tal cual Ni y tampoco de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que es la otra parte interesante. Es decir, la amenaza fue un poco más política, dentro de un contexto político, ¿verdad? Un contexto de elecciones, pero sí evidentemente no podía ser una fracción legislativa o bien la Asamblea en pleno legislativa que sacara al país de una, como lo tenían en mayoría en aquel momento, de un tratado internacional, puesto que la reserva, como usted lo menciona, constitucional establece que es el Poder Ejecutivo el que es encargado tanto de firmar como eventualmente de retirar al país en alguna firma de este tipo. Sí, así es. Y de todas maneras mencionaba que, bueno, son las ventajas de una democracia en los cuales no está el poder absoluto en un sector, refiérase a una línea ideológica o un partido, para venir a tomar parte en qué se procede y en qué no. De todas maneras, que cada uno de los tratados también tiene su normativa, y procedería a revisar bajo qué contextos es la que un Estado puede salirse o no salirse de un convenio ya firmado.
De igual manera, en ese sentido, apelando a la soberanía de cada estado, en caso de que tenga la aprobación del Poder Legislativo y el Ejecutivo estén de acuerdo en salir del acuerdo, del tratado, ahí sería de relevancia analizar si es conveniente ante las sanciones que podría incurrirse ante una salida inadecuada del tratado internacional. Uno de los procesos del cual es importante mencionar es que la firma no implica la entrada en vigor o aceptación del tratado internacional. Esto, así como lo ven en pantalla, es como procede, ¿verdad? Paso por paso. Y en este sentido, Costa Rica, ante la firma ya oficial de entrada a la OCDE, no es que ya estamos dentro de la organización intergubernamental, sino que ya es uno de los pasos que se aprobaron para que ahora el Poder Legislativo venga a dar la aprobación del proceso del cual se ha dado seguimiento. Por último, que haría la ratificación en caso de tener una respuesta positiva del Poder Legislativo. Que ya es Don Mario, entonces, como pregunta, ¿verdad? Porque esto sí es más sistema especializado de ustedes. ¿Y hay alguna diferencia entre el procedimiento que ahí tenemos diagramado por ustedes de un tratado internacional, de aprobación de un tratado internacional, y el de entrada a la OCDE, a un régimen especial como el de la OCDE? En cuanto a procedimiento en sí, en cuanto a si usted tuviera que hacer un diagrama Profe, de la entrada, ya viene. entraría en eso. ¿Lo tienen? Ah, bueno, En la perfecto. próxima viene, sí. Perfecto. Adelante. Y así es. De todas maneras, que como tal, este diagrama que se visualiza en esta diapositiva es el cual se siguió ante la OCDE, más especializado, más técnico, con más procesos, así como fue la firma de la invitación de formar parte de la OCDE que se dio en el 2015, que más adelante lo vamos a abordar, pero no así la firma de formar parte de la organización, que son procesos protocolarios, de lo cual forman parte de aspectos técnicos propiamente de la organización a seguir, en el cual un país tenga interés de formar parte. Adelante, por favor, Sandra. ¿Y dónde está el? Mario, perdón, perdón, que se me movió la filmina, es que me cuesta manipularlo, estoy compartiendo pantalla, pero este es el ejemplo ya de la OCDE propiamente. Ah, ok. Okay. Ok, Perdón, en el perdón. 2012, Costa Rica comunicó a la organización intergubernamental el interés que tenía de formar parte de la organización. Esto fue mediante una nota a su secretario general en el gobierno de Laura Chinchilla. Ya después de que Costa Rica recibiera la respuesta y de todas maneras tuvo también comunicación con los Estados miembros de la organización, en el cual se dieron incluso una serie de cambios a nivel político del país, mostrando
interés, no solamente interés implícito, sino también explícito mediante acciones a la normativa doméstica del Estado costarricense. Siendo así que en la organización en el 2015 ya inicia e invita a Costa Rica a formar parte de la organización, o mejor dicho, porque este se presta para confusiones ante la invitación que recibió ahora en el 2020, sino más bien fue para una invitación para seguir la hoja de ruta, o mejor dicho, ser evaluada para formar parte de la organización. Entonces, esto generó un proceso bastante extenso en el que se delegaron comisiones del Poder Ejecutivo y propiamente del Ministerio de Comercio Exterior, que es el ente encargado de representar al país ante esta adhesión. La creación de las 22 áreas a evaluar también fueron lideradas por COMEX, con la coordinación de todos los ministerios pertinentes. Además, la Asamblea Legislativa creó una comisión para el análisis de la incorporación de Costa Rica a la organización. La hoja de ruta venía a dar un seguimiento en todo lo requerido para las 22 comités técnicos en las diversas áreas que la organización pues interviene en mejoramiento de políticas públicas de los estados. Ante esto, ya la firma, como les había mencionado, dos tipos de firma, la firma para invitación formal y la firma para formar parte ya de la organización, en tanto y el comité el consejo de la organización intergubernamental OCDE acordó unánimemente invitar a Costa Rica a formar parte, que este fue el que se dio ahora en mayo propiamente, así como se tenía proyectado lograr después de haber pasado todo este proceso de evaluación de reformas políticas, obtener el ingreso, la aceptación por parte del Consejo de los Estados miembros de la OCDE en el 2020. Tómese en cuenta que Colombia inició 3 años antes que nosotros y hasta el 2018 recibieron esa invitación formal y hasta el 2020 vienen a ratificar y la incorporación de Colombia a la organización. Y menciono a este estado porque, bueno, no solamente pertenece también a la misma región latinoamericana que nosotros, sino el tipo de relaciones que se tiene Costa Rica con Colombia es un estado también bastante semejante al costarricense, y casualmente también tuvieron el interés de formar parte de la organización un poco antes que nosotros, y ya salió satisfactorio la incorporación. Esa aprobación ahora ya en el momento que nos encontramos en estos momentos ya confiere, como lo mencioné anteriormente, al Poder Legislativo, y ya después serían los actos protocolarios del Poder Ejecutivo a toda la actividad de incorporación
del país, ya con sede en París, Francia. Sería por parte de nosotros. Teníamos también una serie de ejemplos, pero por temas de tiempo también ya serían en otras áreas y lo podemos dejar hasta aquí. ¿No puede mencionarnos un ejemplo, don Mario? A ver, sería interesante. Sí. Uno. Ok. Si gusta, Sandra, deja de compartir la pantalla, por favor. Mientras don Mario busca el ejemplo y lo posiciona, doña Sandra, una pregunta. ¿Cuál dirían ustedes que es la principal diferencia entre la aprobación de un tratado entonces y la entrada en vigencia de la OCDE? O Mario también, si tienen la respuesta. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, que cuál dirían ustedes después de analizar ambos instrumentos o ambas situaciones, porque no son diferentes instrumentos, son situaciones distintas? ¿Cuál sería la principal diferencia entre el procedimiento de aprobación de un tratado internacional y el régimen especial de la OCDE? ¿Dónde radicaría la diferencia? Ok, entendemos el tratado internacional que puede ser un acuerdo, una convención o diferentes denominaciones, ¿verdad? Aquí lo que variaría es que se estaría realizando con con una organización intergubernamental, dentro de lo cual vienen a ser también de lo que es un tratado internacional, propiamente de una convención creada en 1969, propiamente en el caso de la OCDE, y puede diferir en cuanto a los requerimientos que esta organización así establezca, como es el Ok, caso de esta organización, del todo el procedimiento que solicita para el miembro que quiera formar parte. Dentro de lo cual se conoce en las esferas internacionales que ser parte de la organización es bastante complejo o pues laborioso para llegar a cumplir con todos los requerimientos que solicitan. En ese sentido, también coloquialmente hablemos que lo que se dice en estas mismas esferas es que se conoce como el Club de los Países Ricos y le da una etiqueta, una estándares de calidad al país que logre formar parte de la organización por el continuo mejoramiento de las políticas, por la apertura y la transparencia que se tiene ante los quehaceres domésticos de cada estado y los mismos informes que se solicitan año con año. Entonces, no es ok. Don Mario, prácticamente... Ujú. muy bien. ¿Y este caso que nos muestra de qué es? Ok, estos casos son situaciones que se han dado en Costa Rica, que están como pueden ver, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, ante diversas situaciones de tratados internacionales del país con otros, propiamente en este del área de docencia, la vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica había recibido este oficio en relaciones con una universidad en Nicaragua. Y entonces aquí se cita específicamente,
se refieren a los tratados de amistad, comercio y extradición con Nicaragua, la Convención sobre el ejercicio de profesionales liberales, el ejercicio profesional de profesiones universitarias y reconocimientos de estudios universitarios. Y vemos la normativa propiamente de lo que compete al caso aplicado que visualizamos en esta. Y Ok. además, hay otros casos por acá también, uno con la, bueno, esta no era, creo que era uno pasado, creo que era este del 100, sí, el dictamen número 100, de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, y fue en el caso de que había un interés de de formar parte de ese convenio. Este propiamente en 1986, el otro también es con sus años ya antigüedad. Fueron los que encontré y también establece la situación del convenio, las cosas que se han firmado y cómo compete realmente el salirse o no salirse. Y Costa Rica en estos momentos sigue formando parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Ok, está bien. En general han abarcado los procedimientos mínimos. Me gustaría para el trabajo escrito final que si fuera posible lograr una entrevista con algún negociador de algún tratado, el que ustedes consideren y la persona que puedan conseguir, que les dé los pormenores de cuál fue la fase de negociación y las partes más complejas tal vez de esa fase de negociación. Entonces, de aquí al final del curso, cuando entreguen ya la parte escrita, traten de buscar una pequeña entrevista con alguna persona, algún funcionario de la Cancillería que pueda brindarles esa información. Inclusive yo les puedo ayudar facilitándole el número de teléfono o el correo electrónico, creo que es lo que tengo, de la encargada de tratados del ministerio, para que ella les pueda buscar también algún tipo de contacto y enlace y lo puedan incluir dentro del trabajo escrito. ¿Ok? También me gustaría, perdone, que comenten un poquito más cuáles son los procedimientos de aprobación del tratado etapa por etapa. Aquí los vimos esquemáticamente y está bien para la presentación, pero sí en la parte escrita, comenten un poquito más lo que son las diferentes etapas por las cuales tiene que transcurrir el tratado para ser ya válidamente aprobado y firmado, ratificado en nuestro país. Sí, Osmar, iba a decir algo. No, agradecerle por esa disposición suya de colaborarnos con el trabajo. Y claro que sería de gran utilidad el aporte, porque ocupamos tener esas vivencias de los distintos poderes, ¿verdad? Que han tenido relación con esta incorporación de Costa Rica a la organización. Me parece bien. Y espero que también se hayan podido dar cuenta de que no dista tanto el tema de un tratado internacional con la entrada de la OCDE. Como usted muy bien lo indica, la OCDE tiene un régimen especial de un conglomerado de tratados, ¿verdad? De un conglomerado de acuerdos. Y más bien me parece que esto viene a cimentar un poquito la parte de su trabajo de graduación al final, porque lo que les va a dar seguridad en el procedimiento en sí alrededor de cómo se llevan a cabo estas aprobaciones. Entonces, yo vería que no les obstaculizó tanto, me parece a mí el trabajo final alrededor de eso. Incluido, si logran conseguir la entrevista con el funcionario correspondiente en la Cancillería, podrían eventualmente también utilizarlo para su trabajo final de graduación, lo cual también me parece que es adecuado. ¿Ok? Bien, estoy por abrirles el foro a la página del aula virtual para que la puedan utilizar, ojalá ya recién terminado la conexión para no interrumpirlos. Voy a terminar para poder subirlo y que ya ustedes de aquí al 22 de julio puedan hacer al menos un aporte en el foro del aula virtual
que haría las veces entonces en el acuerdo tomado por ustedes del ensayo de esta semana y no cargarlos más alrededor de ese ensayo. Lo otro que quería conversar con ustedes, y no sé si tienen alguna otra, bueno, tienen alguna otra pregunta con el tema, más bien, quería preguntarles antes de, o si estamos todos de acuerdo, todo está en orden, si hay alguna acotación. Lo otro que quería conversar con ustedes es sobre la evaluación final. Creo que ya es un buen momento para ponernos de acuerdo alrededor de la evaluación final, que recuerden que habíamos dicho que más o menos por estas fechas o un poquito más adelante nos íbamos a poner de acuerdo sobre la forma de realizarla. Yo tengo la siguiente propuesta, si les parece. Mi idea es que ustedes puedan elaborar para la semana del 5, creo que es el 5, la evaluación, déjenme revisar aquí en el aula virtual también está 5 de agosto, creo que es la fecha de entrega. Elaborar un video explicativo de algún tema del curso que no haya sido su exposición, ¿verdad? Sino que cualquier tema del curso que ustedes tomen el programa y la materia que hemos abarcado, y que elaboren un video explicativo. Un video explicativo que puede ser de 4 a 6 minutos máximo, ¿verdad? Es decir, la idea es que sea de 5 minutos, breve, en donde ustedes narren, tiene que ser narrado por ustedes, los principales conceptos del tema que ustedes escojan y expongan un caso referido a ese tema, al que ustedes busquen escoger. Lo haríamos igual en los mismos grupos si les parece que ustedes hicieron los trabajos de investigación, o si quieren hacerlo en uno diferente o hacerlo individual, no hay ningún problema. Y la idea es que ustedes me entreguen a mí ese video. Yo les daría la rúbrica de lo que se va a evaluar en el video. Es decir, los conceptos probablemente, ¿verdad? La profundidad de los conceptos que estén ahí, los conceptos esenciales. La claridad de la explicación podría ser otro de los rubros. La interacción que pueda tener el video para poder tenerlo claramente ejemplificado, y alguna creatividad. Eso sería más o menos lo que asumo que se evaluaría. Yo les voy a dar la rúbrica, eso sí, bien especificada. Pero si les parece, esa sería la forma en que evaluaríamos finalmente, para que no tengamos que hacer un examen de casos y que ustedes aprendan la materia y darles un caso y cómo lo resuelven. Si les parece, más bien ustedes lo que dirían es escoger entonces un área temática del curso, de cualquiera de los que están en el programa, que no sea de su investigación, que no se vale, ya tienen todo el material, sino que lo busquen un poquitito y que nos narren el video de 5 minutos, de 4 a 6, sobre los conceptos esenciales y un caso alrededor de ese, ejemplificándolo. ¿Les parece? Profesor, ¿qué valor en porcentaje tiene este trabajo? El que tiene el examen final, ya les digo, porque aquí no tengo abierto el programa. Vamos a ver. El de debates. Ajá. El examen final tiene un valor de 30%. Ok, gracias. Y el escrito, el documento escrito, otro 30%, ¿verdad? Los debates en clase tienen un 20%, el trabajo escrito tiene un 30% y los ensayos o foros, en este caso, un 20%. Sí, entonces, para que ya desde ahora lo puedan ir pensando, elaborando, no tiene que ser complejo. Yo les recomendaría utilizar diferentes imágenes, no solamente una presentación, sino usar algún tipo de imagen de lugares. En estos temas se presta mucho, o de personas, etcétera, y que ustedes vayan narrando los conceptos por un lado y después algo del caso que puedan encontrar. Dependiendo de los temas que ustedes escojan, me pueden indicar si quieren a partir del 22 para que lo vayan preparando. Piénsenlo, escójanlos, y a partir del 22, una vez que hagan la escogencia, me lo pueden decir por medio de correo electrónico y yo les podría tal vez buscar si tengo algún material, no tengo de todos, pero si tengo algún material específicamente que les pueda ayudar a ampliar lo que hayamos visto en clase y de las lecturas, que sí están todas allí en el aula, sobre
tema que ustedes escojan, ¿verdad? Entonces eso les daría incluso la posibilidad, por ejemplo, de tener algún caso de la Corte Internacional o de algún caso de la historia alrededor de esa temática para que ustedes lo puedan ejemplificar y abordar. Entonces, si les parece, si estamos de acuerdo todos los que estamos aquí hoy presentes, quedaríamos en eso. Escojan de aquí a la próxima clase, que sería el 22, un tema apropiado. Me envían el correo electrónico estableciendo quiénes van a hacerlo y cuál sería el tema. Y yo, al igual que lo hicimos con el trabajo de investigación, buscaría algo de los materiales para que ustedes puedan utilizarlo junto con los que ya tenemos en la clase. Ahí también, quien quiera hacerlo solamente de lo que está en la clase o lo que hemos aprendido en el curso, también se puede hacer. Y pueden realizar la última semana el video correspondiente. Como les digo, es un video pequeño, breve, explicativo, que eventualmente tal vez incluso lo podríamos mostrar a don Raúl y a la comisión del posgrado para que vean un poco lo que ustedes han podido elaborar alrededor de los temas específicos de debate que hemos trabajado durante el curso. ¿Les parece entonces? Es un poquito eso. Asumo el silencio como aprobación. Bueno, está bien. Entonces, perdón, don Sebastián, ¿iba a decir algo? No, profe, era para decirle que creo que todos estamos de acuerdo. Ok, está bien. Como resignación, profesor. No es complicado y tampoco estoy esperando una película. Estoy esperando simplemente un video explicativo. Es cortito y lo que vamos a hacer es utilizar los materiales que ya tenemos y ya hemos hecho. Y la idea es que ustedes pues, puedan dar algo interactivo, no solo que les quede a ustedes de conocimiento, sino que también, ¿por qué no?, que les pueda servir a los futuros estudiantes de la maestría, de la creación de ustedes, de lo que ustedes puedan decir sobre las diferentes temáticas y de dar su opinión, porque el video no solamente es de conceptos y de un caso, sino que ustedes brinden su opinión alrededor de la temática. Al final, este curso es precisamente de eso, de generar debate, de generar opinión alrededor de temas en un criterio especializado, ¿verdad? Sin querer esperar, les indico, como les digo, pierdan un poco el temor, sin querer esperar una obra cinematográfica, si no es nada de eso, ¿ok? Bueno, entonces no sé si no hay más dudas, si no hay más preguntas, nos desconectamos el día de hoy, los vería el 22 de julio. Ya el foro está preparado en el aula virtual para que ustedes puedan accesar y recuerden que de aquí al 22 lo que esperaría es al menos una participación de ustedes fundamentada sobre el tema concreto que estamos estableciendo, que son los tratados internacionales, para que ustedes también puedan aportar, ¿ok? Nos vemos, cuídense mucho, recuerden que no salgan mucho para que no se enfermen, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor, buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, Bye. buenas noches, cuídese usted también. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela.